Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver un par de proposiciones que son, la verdad es que bastante interesantes y bastante útiles. Bueno, más que útiles son interesantes y se usan en alguna demostración que otra, pero bastante interesantes del tema de las aplicaciones lineales. La primera, el núcleo de T es igual a cero si solo si T es inyectiva. Yo la primera vez que veo esto, lo veo esto y todavía me sigue flipando, porque pienso que el núcleo sea cero, que el núcleo son los vectores de la aplicación lineal que van al cero. Y que ser inyectiva es que si tengo dos que tienen la misma imagen son el mismo, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? En plan, parecen como conceptos que a priori uno pensaría que no tienen nada que ver. Sin embargo, están, fíjate, joder, sí que están relacionados. Si uno es cero, si solo sí, la otra es inyectiva, están muy relacionados. Cuando a priori parecía que no. Por eso a mí esta proposición es una proposición que me gusta mucho, porque no sé, me parece que une como conceptos que a priori no tienen nada que ver, lo une de una manera súper importante y súper útil cuando vayamos a probar muchas cosas. Lo primero, aquí he puesto aquí un recuadrito de qué significaba ser inyectiva, por si acaso, en general, esto no tiene nada que ver con aplicaciones lineales. Una aplicación es inyectiva si cumple que para todo A y para todo B, f de A es igual, si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. Eso significa ser inyectiva. Y es que lo vamos a usar, por eso lo he escrito ahí. Y no lo he escrito, pero el núcleo son los vectores de E que cumplen que TD es igual a cero. Lo digo de palabra porque lo he escrito en otros vídeos. Aunque así, bueno, lo voy a poner igualmente. Que el ker de T son los E pertenecientes a E, tal que TD es igual a cero. Vale, pues ya vamos con la demostración de esta proposición. Primero vamos a probar un lado y después el otro, eso como siempre. Vamos a probar primero hacia la derecha. Vale, tengo que ver que T es inyectiva. Es decir, tengo que ver que si yo cojo lo que quiero empezar en T de E igual a T de V y tengo que llegar a que es igual a V. Y como el E y el V lo he cogido así un poco al azar, en plan, literalmente he cogido dos cualesquiera, si lo cumplen dos cualesquiera es que lo cumplen todos. Eh, entonces, pues eso, vamos a ver. Empezamos con T de E igual a T de V, ¿vale? ¿Pero esto qué significa? Entonces voy a pasar el otro restando. T de E menos T de V igual a cero. Pero esta aplicación es lineal, entonces la suma separa tanto. Puedo hacer separar la suma o en este caso la uno. En plan, si yo sé que cumple que TDE más TDV es igual a TD más TDV. Pero también lo puedo mirar al revés, que TDE más TDV es igual a TDE más V. Que es lo que hago ahora. Yo digo, pues como la aplicación es lineal, TDE menos TDV es igual a TDE menos V. Es decir, ¿a qué llego? A que TDE menos V igual a cero. Y si un elemento va al cero, es que ese elemento pertenece al núcleo. Entonces, E menos V pertenece al núcleo. ¿Qué pasa? Ahora estoy suponiendo que el núcleo es el cero. Entonces, si E menos V pertenece al núcleo, es que E menos V es igual a un elemento del núcleo. ¿Pero qué elemento del núcleo si solo hay un elemento, el cero? Es decir, la única opción que tengo es que E menos V es igual a cero. Y si E menos V es igual a cero, entonces despejando E es igual a V, que era lo que queríamos probar. Y efectivamente con eso ya tenemos hecha una implicación. Ahora nos quedaría la otra, hacia la izquierda. Que es decir, suponiendo que T es inyectiva, el núcleo es el cero. Cosa importante, que eso ya lo probamos en otro momento, el cero siempre pertenece al núcleo. T de cero siempre es cero, eso siempre. Ya lo probamos cuando expliqué del núcleo y aquí lo vamos a usar. Porque ahora voy a suponer que la aplicación es inyectiva. Yo voy a decir que si, utilizándola solo con el cero, el resto no me interesa, solo me interesa con el cero. Yo sé que si T de es igual a T de cero, entonces es igual a cero. Por eso, pues, si TD es igual, eso, si f de A es igual a f de B, entonces A igual a B. Pues bueno, el B utilizando el B, lo fijo y le pongo el cero. Pero ¿qué pasa? Que T de cero es cero. Es decir, lo que yo estoy diciendo es, si T de E es igual a cero, entonces E es el cero. Entonces, el único vector que pertenece al núcleo es el cero. No puede pertenecer ningún otro. Porque se estoy diciendo que si uno pertenece, que si alguno cumple que T de E es igual a cero, entonces ese vector es el cero. Entonces el único vector que tengo en el núcleo es el cero. También podemos haber visto esta demostración de otra manera. Así, dicho, lo voy a decir palabras. Si utilizo una aplicación inyectiva, en las imágenes inversas de los elementos son únicas. O son el vacío o es un único elemento. Entonces, en este caso, como el 0, el 0 va al 0, el 0 pertenece al núcleo y es la imagen inversa del 0, ya está. El núcleo es el 0, porque estamos diciendo que las imágenes inversas son únicas. Y ya estaría. Lo que pasa es que esta demostración a lo mejor un pelín más. No utiliza tanto la definición, utiliza alguna consecuencia de ser inyectiva. A mí me gusta más así.
directamente utilizando lo que es ser inyectivo. Y con esto ya quedaría probada esta proposición, que la usaremos en un futuro. Ahora quiero probar esta otra igualdad entre conjuntos que me parece muy muy interesante, que también incluye al núcleo, que es que t-1, es decir, la imagen inversa de la imagen de un subespacio f, no lo he puesto, f es subespacio de E del dominio, es igual a f más ker de t. Pues nada de eso, otra vez vuelve a aparecer el núcleo. El núcleo aparece mucho en estas cosas y es súper interesante cuando lo hace, la verdad. Aquí simplemente he puesto un par de cositas que nos van a ayudar ahora a la demostración. La primera simplemente es una consecuencia general que quiero ponerla, que en general la imagen inversa de la imagen directa de un conjunto está contenida, no está contenida o contiene. Bueno, ahora no me sale la palabra. El A, eso sí, A está contenido en la imagen inversa de la imagen de A, eso sí. Entonces, eso es eso general. Entonces, aquí podríamos haber puesto que en general, que F, si hubiera quitado lo del núcleo, está contenido aquí. Eso es general. Bueno, por lo que me falta para hacerle la igualdad es añadirle el núcleo. Es lo que dice esta igualdad. Y una pequeña eso, que esto no tiene nada que ver con la demostración, pero para que veáis que las cosas van cuadrando. Nosotros en la anterior proposición que acabamos de probar hemos dicho que el núcleo cero si solo si es inyectiva. Y aquí, cuando tenemos esta proposición, se da la igualdad cuando la aplicación es inyectiva. Es algo que se puede demostrar completamente aparte. Entonces aquí, para que se dé la igualdad, ¿qué tiene que pasar? Que el núcleo sea cero. Si el núcleo es cero, se da la igualdad, entonces es inyectiva, para que veáis que las cosas tienen que ver, van enlazando de manera guay y coherente. Pero bueno, eso simplemente era un pequeño detalle. Ahora vamos a probar esta igualdad entre conjuntos. Que en general la igualdad de conjuntos, no siempre, pero lo general casi siempre se prueba así, viendo las dos contenciones. Pues vamos a probar las dos condiciones. Primero yo voy a probar esa, que f más ker de t está contenido en la imagen inversa de la imagen de f. ¿Y cómo lo hacemos? Pues casi siempre también se hace de la misma manera. Me voy a coger un elemento del conjunto que quiero que esté contenido en el otro. Entonces voy a cogerme un elemento de ese conjunto y voy a ver que ese elemento está contenido en el otro. Entonces mi conjunto original está contenido en el otro. Pues voy a hacer eso. Voy a decir E es igual a f más ker de t. ¿Eso qué quiere decir? Por definición de la suma de subespacios, es que E es igual a f más k, les he llamado yo. Es decir, un vector de f y un vector del núcleo. El v pertenece a f y la k pertenece al ker de t. ¿Vale? Ah, por cierto, no lo he dicho. Que un elemento pertenezca a la imagen inversa de un conjunto es si solo si la imagen de ese conjunto, el f de a, pertenece a b. Pues yo voy a usar eso ahora. Iba por aquí, perdón. Pues ahora voy a aplicar t a ambos lados. Es decir, t de e es igual a t de v más k. Pero es que en t de v más k, ¿qué es igual? Es igual a t de v más t de k, porque la aplicación es lineal, pero es que el k pertenece al núcleo. Entonces, t de k vale 0. Es igual a t de v más 0, que es t de v. Y t de v pertenece a t de f. Obviamente, si el v pertenece a f, t de v pertenece a t de f. Eso es obvio. Entonces he llegado a que t de e pertenece a t de f. Eso es, como estamos poniendo aquí, si solo si e pertenece a la imagen inversa de t de f. En este caso es como poner aquí el b, este de aquí, es el t de f. Entonces yo estoy diciendo que t de e pertenece a t de f. Entonces e pertenece a la imagen inversa de t de f. Y con eso estaría probada esta contención. Nos quedaría la otra. Que si un elemento pertenece a la imagen inversa de la imagen de f, lo voy a poder descomponer como suma de e de f, de un elemento de f y un elemento del núcleo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo mismo, voy a aplicar lo mismo que dije antes. Si e pertenece a la imagen inversa de t de f, entonces t de e pertenece a t de f. Como si fuera aplicando t a los dos lados, entre comillas. Así que, vale, pues tenemos eso. ¿Esto qué significa? Si este elemento pertenece aquí, es que este elemento es igual a algún elemento de aquí. Y los elementos de aquí son de la forma
TdV con el V perteneciente a F. Eso es la imagen de F. Entonces TD es igual a TdV con el V perteneciente a F. Bueno, pues ahora voy a utilizar lo mismo que utilicé en la demostración anterior. Voy a pasar restando y voy a decir que TD menos V es igual a 0. Ahora aplico que es lineal, entonces TD menos V es igual a 0. Ahora tengo un vector que me va al 0, eso significa que E menos V pertenece al núcleo. Y que pertenezca al núcleo, lo mismo significa que E menos V es igual a algún elemento del núcleo. Es decir, E menos V es igual a un K, el K perteneciente al núcleo. Bueno, pues simplemente despejo E y me queda que E es igual a V más F. V perteneciente a F y el K perteneciente al núcleo. Por lo que pertenece a F más el núcleo. Porque se puede descomponer como la suma de un elemento de F y otro elemento del núcleo. Y con eso ya quedaría demostrada este cuadrante conjunto, que no es tan importante como la otra implicación, pero sí que es útil a la hora de entender un pelín cómo funciona el núcleo en las aplicaciones lineales. Así que, bueno, ya está, eso es todo por este vídeo. Adiós.